Capítulo 15. Disturbio. El shock nos embargaba, una incredulidad gélida ante la revelación de que alguien nos deseaba muertos. La mente se nos nublaba, incapaces de comprender la referencia de Elizabeth a nosotros como los últimos descendientes de Asase Ya. ¿Qué significaba aquello? Quizás no era el momento de indagar, pero la necesidad de respuestas era imperiosa, y solo ella podría proporcionarlas. ¿Estás bien, cariño? Kayla se acercó. Su abrazo un bálsamo en medio del caos. Leila se unió a nosotros, extrayendo vendas de la mochila y desenrollándolas con presteza para mis heridas. Se las entregó a su madre y, con una mirada de asombro, contempló la escena escabrosa que acababa de presenciar. Pensé que te perdía. Esto no está bien. Salgamos de aquí, por favor. Sollozaba Kayla mientras aplicaba las vendas con manos temblorosas. Papá, algo le está pasando a Elizabeth. Leila, de pie a nuestro lado, señaló el cuerpo inerte de Elizabeth, que se agitaba en convulsiones, quizás por la brutalidad de los golpes recibidos. Kayla, a pesar de todo, no era una persona cruel. Se acercó a Elizabeth, comprobando que no se ahogara con su propia sangre. Con delicadeza, la giró para que pudiera vomitar la sangre acumulada en sus vías respiratorias y respirar con mayor facilidad. La sentó en el suelo, recostada contra los escritorios. Elizabeth escupió la mayor parte de la sangre y finalmente recuperó el control. ¿Puedes vigilarla un momento, cariño? Kayla, con una voz dulce pero firme, le dio una orden a Leila. Claro que sí, mamá, yo la vigilo. Respondió Leila sin vacilación, su determinación palpable. No quería más percances antes de nuestra huida. ¿Estarás bien, cariño? Trataré las heridas de esa mujer. No me gustaría ser la causante de su fallecimiento. Kayla se dirigió a mí en un susurro, su compasión brillando incluso en la adversidad. Claro, cariño, atiéndela a ella. Lo mío no es tan grave, estaré bien. Respondí casi de inmediato, intentando tranquilizarla. Disfrutamos de un breve respiro mientras Kayla atendía a Elizabeth, con nuestra pequeña ayudando en lo que podía. Yo me ocupaba de revisar las mochilas de viaje, asegurándome de que todo estuviera en orden y listo para la inminente partida. La calma duró apenas unos instantes. Disparos resonaron fuera del remolque, seguidos de gritos desesperados y más detonaciones. Como pudimos, nos cubrimos los oídos y nos asomamos por las ventanas. Vimos a varios oficiales correr hacia la carpa, armados con fusiles de asalto, apuntando hacia su interior. Observamos a Alfred y al general salir, sacudiéndose algo parecido a polvo. Se veían desesperados, pero jamás se quitaron las máscaras. Se detuvieron en seco, sin percatarse de los oficiales, quienes carecían del equipo de seguridad necesario para evitar la inhalación de las esporas. Los oficiales les dijeron algo, y luego regresaron a las cajas negras que estaban detrás de ellos. Las abrieron y comenzaron a sacar equipo. Uno a uno se colocaban las máscaras para volver a sus puestos anteriores, con sus armas apuntando de nuevo hacia la carpa. Alfred y el general se reincorporaron. Quise ir a ayudarlos, pero la incertidumbre nos carcomía. No sabíamos si nos pasaría lo mismo que a Elizabeth. Ya no podíamos confiar en nadie, no hasta que nos demostraran lo contrario. Escuchamos un quejido de Elizabeth. Nos tomamos un momento para atarla y dejarla inmóvil, lamentando que las cuerdas que habíamos previsto llevar con nosotros tuvieran que quedarse allí. Aprovechamos para ponernos las máscaras de gas, preparándonos para el momento de salir del remolque. Volvimos la vista hacia donde estaba el general.
Ni él ni Alfred estaban a la vista. Empezamos a salir sigilosamente, esperando que nadie nos detectara en nuestra huida. Corrimos hacia uno de los vehículos más cercanos, pues nuestra camioneta estaba demasiado lejos para recuperarla. Papá, mamá, ¿escuchan eso? Dijo Leila, cubriéndose los oídos y con la mirada perdida en el suelo. Es él, es él. Repetía insistentemente, su voz un murmullo de terror. ¿Quién es, hija? ¿Qué está pasando? Le preguntó Kayla con notable preocupación. Su voz temblaba. Nos detuvimos detrás del remolque, un punto ciego que nos ofrecía un respiro de la vigilancia. Llevamos a Leila hasta allí. Algo no estaba bien, algo la llamaba, pero solo ella podía escucharlo. Yo solo pude protegerlas mientras Kayla intentaba comunicarse con ella. Leila, hija, dime, ¿quién te está hablando? Nosotros no lo escuchamos, dinos, por favor. La voz de Kayla era ya un ruego desesperado por entender lo que le sucedía a Leila. Es él, mamá. No es Alfred. Tiene una voz diferente. Está pidiendo ayuda. Sufre. Leila hizo un gesto de dolor y siguió cubriéndose los oídos, agachándose para aminorar la carga que le causaba. Debemos ir a ayudarlo, por favor, papá. ¿Podrías ir a ayudarlo? Ayúdalo, papá, por favor. Su mirada se clavó en mí y quedé atónito ante su súplica. La intensidad de su petición era innegable. ¿Dónde está, hija? Haré lo que pueda para ayudar, pero hay que hacerlo pronto. Señálame dónde está. Para mi sorpresa, su dedo apuntó directamente hacia la carpa. Mis ojos se abrieron de par en par y tragué saliva. Tenía que ir a ver quién le hablaba a Leila, aunque no comprendiera cómo se comunicaba. Está bien, hija. Dime algo más. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo es? Mis últimas preguntas no obtuvieron respuesta de Leila. Solo negó con la cabeza. Está bien, hija. Regreso en un momento. Me encaminé hacia la carpa con cautela. En medio del caos, no sería una tarea fácil. Había numerosos guardias, pero debía haber un punto ciego por donde infiltrarse. Para mi fortuna, en una de las cajas de equipo abandonadas, encontré un chaleco táctico idéntico al de los oficiales. Me lo puse, camuflándome entre ellos. Alcancé a ver a Alfred y al general salir de la carpa. De la Garza se apoyaba pesadamente en el cuerpo de su hijo, una señal inequívoca de que algo grave había ocurrido dentro. Fue mi oportunidad para fingir ser un oficial y ofrecerles ayuda. Conocía su orgullo. Sabía que rechazarían mi asistencia, lo que me permitiría seguir adelante. Al acercarme, sucedió lo previsto. Alfred me apartó con un manotazo, negándose a ser ayudado. Me quedé inmóvil, observándolos dirigirse al remolque. El general cojeaba de la pierna derecha y con dificultad ambos entraron. No podía imaginar la sorpresa que se llevarían al encontrar a Elizabeth amordazada. Continué mi marcha. Curiosamente, los demás oficiales no detuvieron mi avance, permitiéndome entrar en la carpa. Solo eché un último vistazo para ver a Kayla alejarse a otra sección, asegurándose de que ni el general ni Alfred pudieran escucharla, mientras yo me adentraba en lo desconocido. Capítulo 16. El llamado. Al adentrarme en la carpa, su inmensidad me envolvió. Una escala que desde el exterior resultaba engañosa. Un sendero circular de un plástico ligero, diseñado para un transporte eficiente, se extendía ante mí. Llegué a una sección sellada por una puerta de plástico rígido, que al abrirla, reveló una serie de compartimentos con amplias ventanas, permitiendo una visión clara de su interior.
Era extraño. A pesar de que el general había salido herido de aquí, el movimiento era escaso. Se percibían rastros de una lucha reciente, pero no la devastación que uno esperaría. Pasé por un cuarto que albergaba un laboratorio portátil, repleto de máquinas para el análisis de muestras. Frascos transparentes contenían líquidos de tonalidades inquietantes. Un azul vibrante, otro que imitaba la sangre con su rojo intenso, y una miríada de tubos de ensayo. Un par de computadoras sobre los muebles, una laptop aún encendida, y como era de esperar, una cafetera, evidenciaban la incansable labor de los científicos. En el compartimento contiguo, el desorden era absoluto. Restos de sangre seca manchaban la pared, pero ni un solo cuerpo, ni indicio de quién había sido el adversario del general. Continué mi camino hasta el lecho del calamar. Al llegar, nuestro enigmático amigo yacía aún en la arena, sin que nadie se hubiera molestado en colocarlo sobre una de las mesas disponibles. Me incliné para observarlo, lo toqué, y un suspiro escapó de mis labios. ¿Qué hago aquí?, me pregunté, ladeando la cabeza. ¿Qué haces aquí, joven Robert? ¿Te preguntas? Una voz, de una gravedad abisal, retumbó en mi cabeza, vibrando en mis huesos. Me incorporé con una rapidez instintiva, buscando el origen del sonido en todas direcciones. ¿Deseas saber por qué tú y tu estirpe están aquí? ¿No es así, joven Robert? Por más que escudriñaba, la fuente de aquella resonancia permanecía oculta. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Sal y hablemos cara a cara. Respondí, mi voz teñida de una mezcla de desafío y temor. ¿Acaso no me ves? Me acabas de tocar. Sentí tu corazón acercarse al mío. Pero no solo te necesito a ti, sino a toda tu familia, como los últimos descendientes de la diosa de la tierra, Asase-Ya. Mis ojos se posaron en el ser que yacía inmóvil en la arena, al borde de la extinción. ¿Cómo es que me estás hablando? Pregunté, asombrado. Me incliné de nuevo, buscando uno de sus ojos para verlo más de cerca. Finalmente lo distinguí. Un orbe perfectamente redondo, con una pupila de un negro absoluto y un iris de un amarillo cristalino. Era una visión extraña. A pesar de haberlo tenido tan cerca, nunca habíamos reparado en sus ojos. Solo ustedes pueden escucharnos. Leila, con la inocencia que aún la envuelve, capta mejor las resonancias de este mundo. Ustedes se negaban a prestar atención a lo que les rodea. Por eso, en un principio, me enfoqué en Leila, para poder atraerlos a ustedes, o al menos a ti. Y ahora que estás aquí, necesitamos hablar antes de que todo esto culmine. Nada tenía sentido. ¿Por qué éramos ignorantes de todo esto? ¿Por qué no nos habían dicho nada? Apenas unos momentos atrás descubrimos que éramos descendientes de un ser, del que apenas habíamos oído hablar, y del que, por pura casualidad, recordábamos su existencia. Ahora bien, joven Robert, hablemos. En exactamente 7 días, toda forma de vida humana perecerá por sus innumerables pecados. Pero esta vez no habrá ciclones, huracanes o sequías, pues han sabido sortearlos una y otra vez. Esta vez será un ser microscópico. Nos hemos estado preparando durante décadas. Ya fue suficiente el daño que le han infligido a la Tierra. La raza humana ha sido la peor plaga que ha asolado este planeta. En algo estábamos de acuerdo. Éramos la peor plaga. Pero la exterminación no me parecía una buena idea. No todos eran malvados. Había gente buena allá afuera. Al parecer, esos jóvenes científicos lograron descubrir cómo funcionan las esporas, y los felicito, son demasiado hábiles para su corta edad. Pero no todo es como lo han descrito. En los animales es cierto que tiene una reacción diferente, agresiva, pero no solo eso. Para simplificarlo,
acelera el metabolismo cerebral, haciéndolo funcionar a un porcentaje mucho más rápido, lo que desencadena una evolución acelerada, haciendo a los animales más fuertes y ágiles, pero sobre todo, dotándolos de una armadura para afrontar las armas que ustedes han elaborado. Suena a locura para ustedes, pero no conocen la capacidad de su propio pensamiento. Si tan solo se concentraran en eso y no aniquilar todo a su alrededor, muchas cosas hubieran sido diferentes. Su voz se debilitaba al hablar. Al parecer era el siguiente en morir. Ya no tenía fuerzas para continuar. Solo esperaba hablar con alguno de nosotros antes de partir. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Tenemos algo que hacer? Lancé mis preguntas al aire, sabiendo que la voz provenía del calamar, pero intuyendo que aquel animal era solo un conducto para comunicarse con nosotros. Ustedes solo están aquí para informar a los demás de que no tienen escapatoria. Les estamos dando la oportunidad de despedirse de sus seres amados. No somos tan crueles como hemos parecido. Así que en sus manos está despedirse de los demás y esperar su triste final. El pánico me invadió al escuchar aquello. Básicamente solo nos daba un par de días. Me imaginé que en otras regiones ya habría comenzado el fin. ¿Cómo habría sido? ¿Realmente no sentían remordimiento? Todas esas preguntas rondaban mi cabeza, pero no era momento de perder el tiempo. Ahora mi prioridad era salir de allí para reunirme con mi familia. Además de eso, si es que logran sobrevivir a las esporas, el cambio climático acabará con lo que quede de ustedes. Pero eso ya es obra suya. Han sobrevivido demasiado y han sabido salir adelante a lo que les habíamos enviado anteriormente. Pero esta vez no será así. Debilitados y sin fuerzas para seguir, su miserable existencia acabará en un abrir y cerrar de ojos. Esas fueron las últimas palabras de aquel ser. Después, todo volvió al silencio, un silencio denso y opresivo. Pronto comprendería el porqué de tanto alboroto en el interior de la carpa. De debajo de la arena emergieron un par de cangrejos del tamaño de perros adultos. Ahora entendía por qué me habían mencionado la rapidez de su evolución. Sus 5 pares de patas, de al menos medio metro cada una, se movían con una agilidad sorprendente. Sus cuerpos se habían vuelto, acorazados reflejando una dureza impenetrable, y sus tenazas, de un color oscuro y amenazante, se abrían y cerraban con un chasquido metálico. Con un solo golpe, derribaron el laboratorio que se encontraba frente a mí, haciendo saltar chispas del equipo. Se quedaron mirándome fijamente, sus enormes tenazas chasqueando. Otros 2 cangrejos se posicionaron a mis costados, inmóviles, esperando mi movimiento, pero algo los contenía. Solo permanecieron allí, aguardando mi salida. Continué mi camino hacia la salida. Seguía mi andar con la mirada, esperando que me alejara. Otro par de cangrejos empezaban a brotar de la arena, congregándose alrededor del enorme calamar. Con una fuerza impresionante, comenzaron a golpearlo con sus tenazas modificadas. Sus chirridos comenzaron a sonar en la carpa mientras los golpes desmembraban el cuerpo indefenso del calamar. Logré ver en cada golpe cómo una especie de polvo se liberaba en el aire, mismo que intuí eran las esporas. Empecé a caminar por los pasillos, buscando algo que pudiera ser útil en la travesía que nos esperaba. ¡Ayuda! Una voz joven, como la de un niño perdido, comenzó a resonar en mi cabeza. ¡Por favor, ayúdame! Se escuchaba cada vez más fuerte, más cerca que antes. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Lancé mis preguntas al aire, esperando una respuesta. Aquí delante, sigue. Estoy en un cubículo, me quedé atrapado. Por favor, ayúdame.
Seguí caminando. Me topé con una hilera de pequeños casilleros. Comencé a golpearlos uno a uno para localizar el origen de los gritos. Justo en el tercero, escuché un quejido. Me dispuse a abrirlo, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho.